Estimada tutora y compañeros, reciban todos un cordial saludo. La siguiente es la reseña analítica de la lectura, análisis del discurso, hacia una semiótica de la interacción textual. Autores: Jorge Lozano, Cristina Peña Marín, Gonzalo Abril. Editorial Cátedra. Capítulo primero: el texto. Palabras clave: semiótica, teoría general o ciencia de los signos. Signos, funciones significativas. Nueva semiótica, estudio de los sistemas de significación y de su realización de textos. El texto, objeto semiótico. Objetivo de la semiótica: describir mediante metalenguaje. Descripción del documento. El objeto de estudio, el texto. De este modo, la concepción de la semiótica como doctrina de los signos se ha visto desplazada por el estudio de los sistemas de significación y de su realización en textos. El texto oral y escrito es considerado por Bakhtin como el dato primario de todo el pensamiento teológico y filosófico. El estudio del texto como objeto permite la correspondencia de diferentes disciplinas: sociología, sociolingüística, psicología social y teoría de la información. ¿Qué es el texto? Conjunto sígnico coherente. Cualquier comunicación registrada en un determinado sistema coherente. La coherencia del texto entraña elementos de conexión, entramado entre las partes. Si no se vinculan los distintos elementos que conforman un sintagma, una frase, el resultado sería una construcción inaceptable y agramatical. La metodología propuesta por los autores incluye los elementos de la coherencia. Intuitivamente dice: la coherencia es una propiedad semántica de los discursos, basada en la interpretación de cada frase individual, relacionada con la interpretación de otras frases. Van Dijk, 1980. Para los lingüistas de la escuela alemana, francesa y holandesa, la coherencia se sitúa en la estructura profunda que determina la relación entre enunciados, su sucesión y su realización léxica. Coherencia global. Macroestructura. Estructura abstracta de un texto que constituye la estructura profunda textual. Representación semántica global que define el significado de un texto como un todo único. Nos entregan, a su vez, las macro-reglas, cuya función es transformar la información semántica. Primero, supresión. Segundo, generalización. Tercero, construcción. Estas corresponden al procedimiento de la información semántica, la comprensión lectora, recuerdo, resumen y memorización, albergadas en la reducción de información semántica, parte del proceso cognitivo que desemboca en él. Juicio crítico. Coherencia pragmática. Es asignada por el lector. Pertenece a la comprensión e interpretación que el lector hace del texto. Desde la competencia textual, el lector establece distintos tipos de marcos. El marco es el instrumento que utilizamos cotidianamente para definir la situación de interacción entre los actores y para asignar significado al flujo de acontecimiento que se desarrollan en la interacción. Eco, 1979-1980. Todo texto tiene su propio marco. El lector en el nivel megacomunicativo puede cambiar de marco. Para que el texto funcione al máximo, es necesaria la cooperación con el lector que cubrirá los intersticios y espacios vacíos que el texto posee. Sin esa colaboración, el texto sería un mero flatus vocis, frases carentes de sentido. El discurso, texto, es un aparato translingüístico y el texto un proceso semiótico. Es, según Kristeva, 1970, un tipo de producción significante que ocupa un lugar preciso en la historia de una ciencia específica
que es necesario definir. Concluyente. Siendo el dato primario que el lector genera una competencia textual, competencia que, como discurso, se enmarca entre la situación de interacción entre los actores sociales y la asignación de flujo de acontecimientos que se desarrollan en la interacción, los textos son el lugar donde el sentido se produce. El lector, en el nivel megacomunicativo, puede cambiar de marco o designar uno diferente en su proceso propio de lectura. La ganancia que le hace capaz de recibir como coherente un texto que pudiera en principio no serlo, dependerá de quien lo escuche. Gracias. Hasta pronto.